Buen día. El día de hoy vamos a estudiar algunos conceptos básicos de señales que nos van a ser de utilidad en temas posteriores. Vamos a iniciar con uno de los conceptos más básicos, que es el de señal. Tiene varias definiciones dependiendo del contexto en el que se utilice y de hecho la definición que aquí les estoy ofreciendo es una definición parcial y no del todo precisa, pero nos va a ayudar a entender algunos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a decir que una señal es una perturbación en el entorno inmediato provocado por una fuente y dicha perturbación es capaz de transmitir información. Si no se provee información en dicha perturbación, entonces no necesariamente es una señal de comunicaciones. Por su parte, las ondas electromagnéticas es una onda radiada por una fuente que se transmite a través de un medio de transmisión. Este medio de transmisión puede ser el vacío o el aire. Como lo veremos más adelante, cada uno de estos medios tienen algunas distintas características de transmisión y en lo que ahondaremos un poquito, pero por lo pronto basta con entender esto. Y es sumamente importante entender el concepto de una señal periódica. Una señal periódica no es más que una señal que se repite en un intervalo de tiempo, que después de un intervalo de tiempo se va a volver a repetir y así continuará sucediendo hasta que algún elemento externo lo cambie o cambie esa situación. La señal senoidal es de importancia medular en el estudio de las telecomunicaciones, ya que a partir de ella se modelan elementos o señales más complejas, y es por ello que es importante que logremos entenderla lo mejor posible. La señal senoidal se obtiene a partir de la función del seno de un ángulo. Aunque en este momento lo estoy graficando en un eje del tiempo, la función se obtiene a partir de un ángulo. ¿Cómo es eso? Si recuerdan de sus clases de preparatoria o secundaria, en un triángulo rectángulo, si determinamos un ángulo, en este caso lo voy a llamar ángulo teta, tenemos tres elementos que conforman el triángulo: el cateto opuesto del ángulo, el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Por supuesto, recuerden que estamos hablando de un triángulo rectángulo. De tal forma que la función seno del ángulo teta sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Conforme el ángulo va aumentando, entonces es que se va conformando esta función senoidal. Veamos un poquito más a detalle. Si aquí yo tengo un plano cartesiano donde yo voy a ir dibujando el ángulo teta, una circunferencia, y en este lado voy a ir graficando la función seno de teta, veamos cómo se comporta. Entonces, cuando el ángulo vale 0 grados, la señal no ha iniciado. Y entonces, conforme yo vaya incrementando el ángulo, se va a ir dibujando la señal. Esto es cuando yo tengo 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Y ustedes pueden ver que aquí tengo dibujado, en cambio el color, aquí yo tengo dibujado el ángulo, el triángulo, perdón. Podemos notar que conforme yo voy aumentando el ángulo, también lo hace la intensidad de la señal, hasta el momento al que llega a su máxima amplitud, que es justamente cuando la señal vale 90 grados. Cuando llegamos a ese punto, entonces la intensidad de la señal va a empezar a decrecer, o la amplitud de la señal, mejor dicho. Cuando llega nuevamente a 0 grados la amplitud de la señal, entonces ahora se va a una amplitud negativa, como podemos ir viendo. Sigue avanzando el ángulo hasta que obtenemos la máxima amplitud negativa, la cual lo logramos cuando tenemos 270 grados o también cuando lo podemos ver como menos 90 grados. Y podemos continuar así hasta completar la función senoidal en su totalidad. ¿Sí? Ya logramos ver cómo es que se conformó la señal senoidal a partir de un triángulo rectángulo que va incrementando su ángulo gradualmente.
Ahora, ¿cómo es que esta señal senoidal es tan importante en el ámbito de las telecomunicaciones? ¿Qué fenómeno representa? Y lo cierto es que representa muchos fenómenos. Aquí vamos a poner algún ejemplo sencillo. Supongamos que esto que estamos viendo aquí es una membrana, como las cuerdas vocales. ¿Qué pasaría si yo ejerzo una perturbación o una fuerza sobre esa membrana? Va a generar ondas, algo similar a lo que mostraremos a continuación. Conforme se va deformando, se va mostrando entonces cómo la función senoidal se va constituyendo hasta que llega a un punto máximo. Una vez que la membrana se deformó lo más posible, entonces la misma fuerza va a hacer que regrese. Y así poco a poco va a ir regresando a su punto original. Pero la inercia va a hacer que se vaya al otro sentido. De tal forma que ahora se va deformando en el sentido opuesto, nuevamente hasta alcanzar un máximo. Y de ahí regresar nuevamente a su valor original, como aquí podemos ver. Y dado que esto ocurriría periódicamente, nuevamente tendríamos que la señal estaría repitiéndose constantemente. Otro caso donde podemos ver este fenómeno son en las señales eléctricas. Sabemos que, hablando de electricidad, se dice que la electricidad se genera cuando electrones dentro de un cable se mueven o se desplazan a través de un cable. Supongamos que este es un cable de cobre y estos son algunos electrones que están dentro de él y que van a generar la corriente eléctrica. Vamos a pensar en el caso de una corriente alterna que oscila, es decir, hace lo siguiente. Primero están detenidos los electrones y empiezan su marcha cuando reciben un voltaje. Cada vez empiezan a acelerar más y más, hasta que llegan a un punto máximo. Cuando llegan a esa velocidad máxima, entonces empiezan a frenar y a regresar al punto de partida. Una vez que están en el punto de partida, ahora se van en el sentido opuesto. Nuevamente aumentando cada vez más su velocidad hasta que llegan nuevamente a un punto máximo y después se van frenando y regresar nuevamente al punto original de partida. ¿Sí? De esta manera podemos ver cómo la señal senoidal describe varios fenómenos, no solo en el ámbito de telecomunicaciones, sino en otros rubros, como es en este caso. Por lo pronto vamos a dejarlo aquí y continuaremos en el siguiente video analizando las señales analógicas.